Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Yacu Pérez Guartambel. Él ha actuado como abogado defensor de las personas que fueron detenidas en la provincia de El Cañar a propósito de los hechos que se suscitaron con la visita del presidente de la República y lo que el gobierno nacional ha calificado como un atentado en contra incluso de la vida del presidente de la República. Doctor Pérez, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues hemos tenido conocimiento de que la jueza ha declarado ilegal esta detención, por lo tanto, las 5 personas que fueron detenidas se encontrarían ya en este momento en libertad. Sería importante que usted pueda compartir los detalles. Buenos días, doctora Rosanita, y a la audiencia que nos escucha. El día de ayer, en efecto, se instaló la audiencia de flagrancia a las 12:30. Fue largo la audiencia por todas las versiones que había que receptar de la policía, de quienes aprendieron a los compañeros, a los 5 compañeros: Franklin Pichizaca, Luis Lapa, José y Jaime Guamán y María Chimbo. La misma que concluyó un poquito pasado las 17:30, enhorabuena, con la boleta de excarcelación a los detenidos. La audiencia tuvo algunos temas por analizar, siempre de acuerdo a lo que dispone el artículo 529 del COIP. Tiene que, antes de iniciar la formulación de cargos, antes de calificar la flagrancia, tiene que calificarse si la detención fue legal o ilegal. Para que sea una detención legal, constitucional, tiene que cumplirse con algunos de los preceptos que prescribe el artículo 533 del COIP y el artículo 77 de la Constitución de la República en su numeral 1, 3, 4 y 6. Y en el caso que nos ocupa, la detención se dio a las 13:30 según el parte informativo, y la Constitución y el COIP dice que al momento de la detención tienen que dar a conocer los derechos constitucionales al detenido, al aprendido. Y en el caso que nos ocupa, no se dio a conocer los derechos constitucionales al momento, sino si fue a la 1:30 se les dio a conocer a eso de las 6:30, 7 de la noche. Igualmente, cuando yo visité en el comando de la policía de la SUAY en Cuenca, a pedido de los familiares, recién ahí con mi teléfono, que me permitieron dialogar con los aprendidos, desde mi teléfono se contactaron con los familiares, pero no fue el momento, sino 6 horas después. Igual estuvieron impedidos de tener la defensa técnica de un abogado, y esto hizo que el momento de sustentar la Policía Nacional y la defensa técnica nuestra hayamos hecho notar de que esto es ilegal, inconstitucional, ilegítimo y arbitrario, esta detención. Por esa razón, después de un largo debate, después de cumplir con varias diligencias, se dictó la orden de excarcelación. Pero hay algunos temas que quedan sueltos. Por ejemplo, las personas que participaron fue esta audiencia de manera telemática. Nosotros pudimos participar directamente desde El Tambo, desde la unidad judicial del Cantón El Tambo, porque ahí fue donde se detuvo, en Coyoctor, que es la frontera entre Cañar y El Tambo, y estuvimos la defensa técnica desde El Tambo con la señora jueza, pero los detenidos estuvieron en Azogues y la otra detenida estuvo en Cuenca, y creemos de que todo eso no estuvo correcto. Y además, cuando les detienen, de Coyoctor les llevan a Cañar, de ahí les llevan a Azogues, de Azogues les llevan a Cuenca, de Cuenca a las 9:00 de la noche les llevan a una valoración médica en el hospital, y de ahí a eso de la 1, 2 de la mañana les trasladan a Azogues. Es decir, de un lado a otro, y eso no es lo correcto, no es lo regular. Pero hasta eso podríamos pasarlo por alto. Pero lo que no se puede pasar por alto es que nunca se dio a conocer cuáles eran los motivos de la detención, por qué se le detuvo, cuál era el acto delictivo, cuál era
la situación en flagrancia que se dio para la detención. Por esa razón, la juez no le quedó más que dar la libertad. Pero algo que sí a mí me llama enormemente la atención es que la señora ministra de Ambiente acude con el señor ministro Reinberg hacia la Fiscalía General de la Nación a presentar una denuncia, una noticia del crimen, por el delito de terrorismo y tentativa de asesinato. Estas son palabras mayores. Esto no es cualquier cosa. Y de esto se hace eco la comunidad internacional, que emite pronunciamientos de solidaridad al presidente y de condena a los actos terroristas y de tentativa de asesinato. Ahora, Pero quizás no se aquí, doctor Pérez, perdone que le interrumpa, y quizá aquí vale la pena también aclarar otro aspecto. Cuando la ministra Inés Manzano se pronunció sobre estos hechos, dijo que el atentado al presidente había sido incluso con armas de fuego, habló de que la caravana había sido baleada. Esto ya ha sido desmentido por el propio informe de la Policía Nacional. Dice que no hay ningún indicio de bala en los vehículos en los que se movilizaba la caravana presidencial. Efectivamente, usted bien corrobora, usted ha leído el parte policial y así es. En el parte policial informativo indican que sí hubo piedras entradas a 7 vehículos, que hay rompimiento de vidrios, que no está bien, pero eso no significa un acto terrorista. Hay que leer bien, si la memoria no me es infiel, es del 336 del COI, que define lo que es un acto de terrorismo. Un acto de terrorismo es sembrar terror, pánico en la población, hacer volar puentes, destruir edificios, quemar casas, cometer varios asesinatos. Eso es un acto terrorista, pero este no lo es. Esto la policía, que también siempre exagera un poco, pero a lo mucho llega a lo que se encuentra tipificado y sancionado en el Código Orgánico Integral Penal como el delito de ataque o resistencia vinculado con daño a bien ajeno. Pero eso difiere completamente, casi decir, tiene una distancia astronómica entre lo que es un ataque o resistencia y un caso de terrorismo. Un ataque y resistencia va de 3 a 5 años de prisión, pero un delito de terrorismo puede ir hasta 30 años, y una tentativa de asesinato igual, o sea, se convierte en un tipo penal que los tratadistas lo definen como el magnicidio, pero esto no se ha dado. Entonces, aquí la pregunta es, los detenidos como Franklin Pichizaca, que es un servidor público del municipio del Cañar, que es un artista, interpreta más de 5 instrumentos, es un gestor cultural, un profesor, una persona que utiliza, sí, él estuvo en la protesta, pero con su charango, con su quena, y un rato de esos está también a ratos con el megáfono cantando, porque para que se escuche un poquito más alto le ponen el megáfono en el instrumento, o a ratos para interpretar una canción. Pero eso no es disparar. Entonces, en el parte policial en ningún momento aparece que los impactos que sufren los vehículos son causados o procedentes de un proyectil, de algún tipo de bala, de algún tipo de arma de fuego, y eso no lo existe. Entonces el parte policial desmiente a lo que acusa la señora ministra con una hipérbole gubernamental, fruto de esa genética patológica de ADN, al acusar de terrorismo y de tentativa de homicidio. Ahora, doctor Pérez, aquí nos entra también, nos queda una duda, ¿no? Ellos ahorita están ya en libertad, entendemos que no se formularon cargos, pero hay este otro proceso abierto, es decir, todavía hay un caso pendiente que ellos van a tener que enfrentar. Efectivamente, el caso no está cerrado, si bien ayer recuperaron la libertad y fue un regocijo de los familiares, porque yo recuerdo, perdónenme una digresión muy rápida, cuando se le detuvo a Víctor Guayas, un defensor del agua de Molleturo, lo que hicieron es enviarle con prisión preventiva, no tenía sentencia ejecutoriada, o sea,
que haya terminado, que sea sentencia que haya pasado por autoridad de cosa juzgada. Tenía chance de impugnar y estaba impugnada, y le enviaron a la cárcel, a la penitenciaría de Guayaquil, y cuando se dio esa masacre en donde asesinaron más de 150 personas, falleció Víctor Güelles, y eso es el temor que se siente por la población, porque antes yo mismo he estado, me han criminalizado y he estado en la cárcel, pero no era la situación carcelaria de hace 5 años atrás como lo que es hoy. Entonces eso es lo que se teme muchísimo, y por esta razón ayer ya salieron en libertad, pero el proceso queda abierto. Es probable que siempre y cuando tengan indicios claros, precisos, conducentes, donde haya un nexo causal, podría Fiscalía solicitar la formulación de cargos ante la jueza de la del Cantón El Tambo, y yo creo que esto va a continuar, pero tendrán que ellos evidenciar. Mientras no se pruebe, no haya evidencia. Hay un axioma que se conoce en el mundo forense: lo que no existe en el proceso no existe en el universo. Es decir, aquí se puede acusar de terrorismo, de tentativa de asesinato, de todo, pero eso tiene que probar. Entonces, mejor que el ministro Reinders, en vez de estar haciendo declaraciones infundadas, que la justicia ha traicionado, él debe ir en persona, él debe ir o ver un equipo de abogados y acudir a la audiencia, y en la audiencia probar la materialidad de la infracción y la responsabilidad de cada uno de los imputados. Y él debería probar que todas las detenciones no fueron arbitrarias, sino aquí el Estado que monopoliza la fuerza, el Estado abusa del Estado constitucional de derechos, y eso es lo que está mal. Y los jueces, hay que recordarles a los señores del gobierno, y todos sabemos que no estamos ante un sistema inquisitorio en materia penal, estamos ante un sistema acusatorio. El juez es de garantías penales. El juez no puede tener un minuto con una detención arbitraria, ilegal. Por esa razón, pues ayer se le dio la libertad, y el proceso, entiendo, va a continuar, pero ya no por ataques, por terrorismo o tentativa de asesinato, de magnicidio, sino será por ataque o resistencia, o también podría ser por el delito de daño a bien ajeno, salvo que tengan pruebas en las que dicen que ha habido disparos al vehículo del presidente. Ahora, doctor Pérez, uno de los temas que efectivamente ha preocupado en torno a estas detenciones que se han dado en el marco del paro nacional, pues los 5 detenidos en el Tambo en este momento están en libertad, y cualquier proceso adicional podrá llevarse a cabo, digamos, de una manera más segura. Pero hay muchísima preocupación, por ejemplo, respecto de los detenidos en Otavalo, de los 12 detenidos en Otavalo, que inicialmente se los trasladó de una manera totalmente incomprensible. Lo único que nos queda calificar estos hechos es como terror de Estado, que a estos comuneros se los traslade a cárceles de altísima peligrosidad, como es la cárcel de Esmeraldas, la cárcel de Portoviejo, y pese a una sentencia, ellos debían ser trasladados nuevamente a la cárcel de Ibarra, si no me equivoco. Hasta el momento los familiares, los amigos no saben en dónde mismo están. Es decir, hay además un silencio por parte de las autoridades, un silencio por parte del Estado de cómo se llevarían o cómo se estarían desarrollando estos procesos. Y decimos esto porque pasó algo no igual, pero parecido con los detenidos en el Tambo, que a una hora les la llevaron a un centro de detención, luego a Cuenca, luego nuevamente a Sogues. Es decir, se dan estas situaciones que no se están suscitando en contextos regulares. Totalmente es irregular lo que viene actuando el gobierno. Los compañeros de Cañar ayer me indicaban que no sabían en dónde se encontraban, porque les decían que le estaban llevando a Turi, y a Turi es también un centro nada pacífico, ¿no? Complicado, y luego les llevaron finalmente al comando, y del comando a la madrugada, a la 1 de la mañana, que ni durmieron, ni pernoctaron, ni comieron, y luego les llevaron finalmente al comando, y del comando a la 1 de la mañana, que ni durmieron, ni pernoctaron, ni comieron, y luego les llevaron finalmente al comando, y del comando a la 1 de la mañana, que ni durmieron, ni pernoctaron, ni comieron,
prácticamente estaban sentando ahí una especie de escarmiento, casi tortura, porque la chica presentaba, María Ana Chimbo presentaba heridas por los apretones que hacían con las esposas. Eso no está bien. O sea, toda persona merece un trato digno, tiene que dignificarse a las personas, y sobre todo personas inocentes como estas que ayer fueron liberadas, porque si serían personas con antecedentes penales, prontuarios, ni ellas, pero en este caso son personas inocentes. Y lo que está pasando en el país es una espiral de violencia, una criminalización de la protesta social, y tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sentencias de la Corte Constitucional, sentencias de la Corte Nacional de Justicia, y grandes tratadistas como Klaus Roxin, Dardo Dona, Zaffaroni, Creus y tanto, Jiménez de Azúa, que sobre todo los primeros, hablan de que a la protesta social no se le puede vincular con actos terroristas de ataque o resistencia, estos delitos comunes, porque ellos están haciendo una protesta social que generalmente son pacíficas, excepcionalmente, a veces fruto de la situación se exacerban los ánimos y provocan estos, por ejemplo, las piedras y todo eso, pero no debería hacerlo. Sin embargo, esto se da en el caso de los hermanos indígenas de Otavalo, es gravísimo. Ellos de un clima de frío de la Sierra Norte, irse ahora a un clima caluroso como es Manabí, Esmeraldas, pero más que el clima, en realidad es por el clima de violencia que viven esos centros carcelarios. Es una preocupación enorme. ¿Y qué pasa si por cosas de la vida que esperemos nunca llegue a pasar otra masacre carcelaria? ¿Quién va a responder? Eso sería crimen de Estado, y por eso, contra lo que pasó con Efraín Jerez, él es un crimen de Estado y se demanda la verdad, justicia y reparación integral. No puede quedar en la impunidad. Y así como estos casos, hay también en la provincia de La Suay varios casos. Sabemos que está Sebastián Ceballos, Ángel Cartucci, Lauro Siccha, Lizardo Chaui, David Fajardo, Carlos Vázquez y mi persona, que estamos criminalizados no por un caso penal, por 2 casos penales. Y el caso de Molleturo, donde 5 compañeros que están por ataque o resistencia, igualmente humildes campesinos de la comuna San Felipe de Molleturo, que igualmente fueron maltratados, golpeados, incluso baleados. ¿Qué tal, yo pregunto, si a don Pancho o Francisco Morales, el proyectil que se le disparó por parte de la policía, en vez de que haya pasado prácticamente raspando su cabello, su cuero cabelludo, iba 3 centímetros más hacia su cerebro? O sea, estábamos ante el segundo asesinato. Eso no está bien. Yo creo que el señor presidente de la República debería tomar actitudes políticas más mesuradas, sabiendo que todos estos conflictos tienen una causa, una motivación, y es el desgobierno, esos actos completamente arbitrarios, insensibles, como ha dicho el cardenal Luis Gerardo Cabrera. No solamente los pueblos indígenas están luchando en contra del incremento del diésel, es porque no hay medicamentos en los hospitales, es por la carestía de infraestructura en los campos, es porque no hay créditos, es por una demagogia rampante de contratar 80,000 jóvenes por 3 meses pagándoles menos de un salario básico unificado, y que los jóvenes, como no tienen una experticia, entran a los ministerios y en realidad no, más bien en vez de agilitar, de ayudar con una celeridad en los procesos, porque me consta en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de Agricultura y otros, han entrado, pero en realidad no pueden, en vez de agilitar, entorpecen, porque están recién entrando sin capacitación, sin experticia, sin nada de lo que conocen. Entonces no está bien eso, y sumado a ello
toda la situación crítica de pobreza. 2 de cada 3 niños con desnutrición crónica infantil en los pueblos indígenas. 7.5 millones de ecuatorianos que ganan menos de $3 diarios, es decir, se van con el estómago vacío a acostarse. ¿Hacia dónde vamos? O lo que pretende meter la mega minería en Quimsacoche, en Río Blanco, en Fierro Urco, en Palo Quemado, en las naves, y respetando consultas, y respetando sentencias, prácticamente yéndose en contra de los informes técnicos, sin recetar lo que las comunidades piden. Eso es un terrorismo ecológico, y lo primero es un terrorismo económico. Entonces, por eso lo sensible, lo sensato del gobierno del presidente Noboa para parar esta espiral de violencia, de criminalización, debe hacer exactamente lo contrario. Ahora, doctor Pérez, justamente, digamos, la situación del paro nacional preocupa que se siga extendiendo, preocupa que se radicalice, pero quizás lo que más preocupa es que la violencia recrudezca aquí en el país. Tenemos una persona que fue ya asesinada en el contexto de estas protestas, y lo que preocupa, en definitiva, es que no hay un viso de solución, no hay un camino, una puerta que se abra para que se pueda producir un diálogo sensato, un diálogo honesto. ¿Hacia dónde va a ir esta situación? ¿Hasta dónde va a llegar este paro nacional, este paro de la CONAIE? Entendemos que usted es miembro también de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o qué condiciones deberían darse para poder avanzar en un diálogo. O sea, no se puede seguir permitiendo que los comuneros, los estudiantes, los artesanos, los empleados sigan poniendo el pecho a las balas. Esto implica no solamente pérdidas humanas, sino pérdidas económicas y otras situaciones que para nada le hacen bien al país, doctor Pérez. En efecto, a mí me preocupa que la violencia genera siempre violencia, y no en términos lineales, horizontales, sino en términos espirales, es decir, siempre hacia mayores actos de violencia. Yo con mucha tristeza escucho a algunos periodistas que ahora hay, no de medios formales, sino de los medios digitales, y veo con tristeza cómo se agita esta ola de violencia. Escuché, espero que no sea cierto, de un periodista que dijo, no voy a decir su nombre, pero está en las redes sociales, que indica que, que los indios vayan a Quito, y les pido que el pueblo de Quito salga para recibirles, pero salgan armados para ver cómo les va. Es decir, eso que venga de un comunicador social, o de cualquier persona, pero no digamos de un comunicador social, no me parece lo más correcto. Eso desdibuja todo su filosofía de comunicador, y raya con lo más absurdo. Entonces, esta espiral de violencia que digo, que comienza con palabras, con acusaciones, con racismos. Se ha despertado últimamente otra vez el racismo, con actitudes completamente peyorativas, discriminatorias de algunos sectores hacia los pueblos indígenas. No me parece correcto, y reitero, esta criminalización de la protesta social que se está dando en Imbabura, en Pichincha, ahora en Cañarre, también se queda en el Chimborazo, en Azuay. Me olvidaba hace rato, otra criminalizar es la presidenta de la FEUE. ¿De cuándo acá una presidenta de los universitarios es vinculada por asociación ilícita, cuando es un deber, es un derecho la participación? Eso no está bien. Entonces, finalmente, en cuanto al cual sería la salida, el diálogo, pero el diálogo sensato, de buena fe, horizontal, de ida y vuelta. Pero para que se dé el diálogo no es cuestión de decir, vengan, conversemos. No, yo creo que el presidente debe bajarse del pedestal, debe bajarse de la burbuja de donde se encuentra, porque parece que muchos le hacen que sea un gobierno del TikTok y aparecer como el gran, el macho alfa,
el que es el valiente, el que no tiene miedo, y si están 700 personas en las calles protestando, vamos y enfrentémonos, porque ahí también, entre paréntesis, lo de Cañar, están abriéndose un proceso de investigación. El general de la milicia, de los militares, él ya le advirtió, el alcalde de Cañar le advirtió que están ahí protestando, no vaya por ahí, pero claro, los asesores directos, dice usted presente es macho, es alfa, es el que va a poner orden, necesitamos de autoridad, que no es autoridad, es autoritarismo, pues les hacen caer en estas provocaciones, y creo que ahí el presidente debe ser más sensible, debe tener presente que él no es el gerente de la hacienda bananera este rato, él es el presidente de la República, y si tiene aspiraciones a ser realmente el héroe nacional, que ya lo han calificado así en la Asamblea Nacional, no calificado, sino lo han declarado héroe nacional, o sea, estas hipérboles tan inmaduras, tan demagógicas del gobierno, no sé a dónde nos va a llevar. Entonces, él tiene que bajar del pedestal y decir, creo las condiciones para el diálogo. Por ejemplo, a los 12 detenidos de Otavalo, que se les vuelva a su lugar de origen, que vengan a tener la prisión preventiva en Imbabura, pero no en las cárceles más peligrosas del país, por ejemplo, y decir en otras, yo no voy a presentar acusación particular, que sea la Fiscalía en todos los casos de criminalización de la protesta social que lleve adelante, pero todos estos procesos, todos, al menos de los que yo he estado al frente, tanto en Azuay y en Cañar, vemos que viene del gobierno por parte de la Policía Nacional. La Policía Nacional responde al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, y ellos son los que están presentando los partes informativos para la criminalización de la protesta social. Si eso se logra detener, yo creo que empezamos, estoy poniendo apenas 2 ejemplos de tantos otros que pueden existir, por ejemplo, decir, vamos a tratar sobre la desnutrición crónica infantil, vamos a tratar sobre el desempleo en el país en unas mesas de diálogo, vamos a tratar sobre la falta de apoyo al agro en los campos, vamos a tratar sobre la falta de medicamentos en los hospitales, vamos a tratar sobre el IES, no vamos a meter las manos de los dineros de los afiliados y de los jubilados en el IES. Bien. Si hablamos en estos términos, creo que estaríamos creando condiciones para un diálogo. Caso contrario, solamente encapricharse, yo creo que eso no conduce a nada, a nada halagador. Muchísimas gracias, doctor Pérez, por habernos acompañado esta mañana. Un lindo día, doctora Rosanita. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Nos vamos a una pausa. Por años trabajé como chofer de un taxi. Soñaba,